¿Qué hace, Diego? ¿Cómo andamos? Enojadísimo con vos. ¿Muy? Sí, no hace programa los feriados. Hoy Sí. me cambiaste por otro. En la apertura del programa. Sí. Nada, me enojé. Está- Estoy casi llorando. Sí. Así. A media tanda de ya irme y me voy llorando. ¿Sí? Sí. ¿Te emocionaste? No. Bueno, qué sé yo. Mucha información política, mucho análisis político, mucha repercusión de medidas. ¿Por dónde querés empezar? No, lo de los pasajes, es llamativo todo el despiole que se armó, la restricción de compra de pasajes en cuotas, compras y servicios turísticos de pasajes al exterior en cuotas. A mí lo primero que me preocupó fue la reacción la reacción del turismo en Argentina, del prestador del turismo en Argentina. Van a ver una gran oportunidad que la gente empiece a viajar menos al exterior para aumentarnos absolutamente todo, porque acá somos campeones en ver quién te jode más. ¿Sí? Y primero, entonces, los destinos premium de la Argentina van a estar impagables y los destinos secundarios van a empezar a subir los precios porque van a aprovechar, se va a venir mucha gente, entonces aprovechamos para hacer la diferencia. Eso es lo primero que me preocupó. Y con el correr del tiempo, lo segundo que me va preocupando es la mala comunicación del gobierno, la interna que generó todo esto y la mala información que hay dando vuelta alrededor de todo esto. Me parece que el gobierno cometió un otro grave error de comunicación porque nadie te explica absolutamente nada, nadie te dice por qué son las medidas que toman, nadie te dice que van a tomar alguna medida respecto de, como para que la gente se vaya medio preparando. Claro, porque sale 3 días después Matías Culfas y el contexto, ¿no? 2 años de encierro, a gente de la clase media con alguna expectativa de viajar. De última, desde el punto de vista político, reunite con las agencias de viaje, con las federaciones, con las... Hace algo para avisar. Porque, ¿cuál es el problema? Y después que no comunicas nada, manda una circular al Banco Central y no sale nadie más que la vocera a meter la gamba. Claro, encima tenés una vocera que lo único que hace es meter la gamba y un Matías Culfas que sale torpemente a decir el que quiere viajar que se lo banque. Digo, a ver, en el fondo hemos demorado mucho en tratar de averiguar de qué se trataba concretamente esta medida y todavía no nos queda muy claro. En concreto es que muchos argentinos viajando al exterior implica muchos dólares idos al exterior que los tiene que terminar pagando la Argentina porque no hay dólares, porque tenemos que pagar la fiestita de Mauricio Macri con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? Nadie te lo explica. Nadie te lo dice y el que más o menos te lo dice suena excusa, es tipo, bueno, me joden a mí porque siempre la culpa es del otro, pero es verdad. Y después está lo otro, digo, la misma gente que festejaba cuando el gobierno de Macri te sacó el fútbol para todos, porque cómo va a ser para todos, debiera ser la misma gente que te dice, está bien esto, porque el gobierno no tiene por qué financiarme a mí con dólares mi viaje particular al exterior, porque las cuotas las termina pagando, hay un subsidio a la tasa de interés, etcétera, etcétera. Igual había un camino intermedio, como dijo Aníbal Fernández hoy. Había un montón de cosas para hacer. Pone cuotas con interés, no financié la tasa, digamos, o sea... Era más sencillo. Hay otras salidas que tienen otro tipo de impacto. Vos necesitas los dólares, está bien, los necesitas los dólares porque de verdad hay que pagar la fiestita del endeudamiento. Esto es real y a eso se refirió Cristina en una carta que publicó el fin de semana. Es verdad, sí, pero es verdad que esta gente comunica muy mal. Porque no te avisan, digo, ni siquiera te dicen por qué toman las medidas que toman. Y después está esta cuestión de que sale el ministro de Seguridad a decir que se está reviendo, el bloque de diputados del Frente de Todos, de diputados nacionales del Frente de Todos, está pidiendo que se dé marcha atrás con esta medida, entonces ya te ponen en un apriete al mismo gobierno y se recrudece la interna, y que si Cristina habla, no habla, quién gobierna, no gobierna, sí. Porque esto también se va a decir. Sí. Digo, si el gobierno ahora da marcha atrás con esta medida, después de la carta de Cristina, de ella diciendo que el que tiene la lapicera es Alberto, pero el bloque de diputados del Frente de Todos, de mayoría cristinista, no albertista o no frente todista, es más kirchnerista, si logran que se dé marcha atrás van a decir, sí, esta señora sale y dice, pero hace políticamente para que debilitar a su propio gobierno, etcétera, etcétera. Total y absolutamente innecesario lo que hicieron. ¿Podés justificar la medida? Sí, se puede justificar la medida, pero no está bien cómo la implementaron, entonces generan un montón de malestar en un montón de gente que ni siquiera pensaba viajar. Hay gente que no tenía pensado viajar porque no puede
por guita, por tiempo, por capacidad crediticia, por lo que sea, no pensaba viajar al exterior y se indignó lo mismo. Y la gente que puede viajar en una sola cuota también se indignó lo mismo. O sea, es gol en contra por donde se lo mire. Claro, yo además pensaba... El que puede pagarse un pasaje a Qatar para ir a ver el Mundial en una sola cuota, el paquete completo que vale como, no sé cuánto vale, $20 y tantos mil, una cosa por el estilo. El que tiene los $20 y tantos mil para pagarlo, también se quejó porque en una de esas pensó que hubiese estado bueno financiarlo porque lo pagas a $1 más barato que el Blue y haces tu jueguito cuotificable y te ibas, aunque lo puedas pagar de contado. Bueno, está bien que el gobierno no te subsidie los intereses, está bien, está buenísimo. El tema es que ahora ni siquiera tenés la posibilidad de comprarlo en cuotas y con intereses, aunque los intereses pagando, insisto, el dólar turista es más barato que el dólar blue, entonces si vos compensás los intereses te sigue saliendo más barato y si tenés capacidad crediticia en tu tarjeta de crédito, lo que sea, lo podías financiar y ya. Pero esto puso de nalgas, vamos a decir, puso de nalgas a un montón de gente que no pensaba viajar ni a Cerrillos porque no podía. Lo que me llama la atención son dos cosas. A mí, primero, desde el punto de vista técnico, estrictamente económico, financiero, no escuché ninguna declaración todavía del ministro de Economía, Martín Guzmán, que a mi prejuicio personal me parece que está en contra, igual que estuvo con con el impuesto país y con las otras medidas restrictivas, porque me parece que si uno hace una tablita de Excel ve que el rojo turístico, no sé si te termina moviendo tanto el amperímetro como otros desfasajes de la balanza comercial. En Argentina con el previaje, con el tipo de cambio barato para que venga el turismo europeo, no sé si iba a llegar ni a 3.000 ni a 4.000 millones de dólares rojo turístico. Es cierto que las reservas están en un nivel bajísimo, que estamos muy complicados con la renegociación de deuda con el fondo. No sé si esta medida es una buena señal para sentarse a negociar con el fondo en Washington también. Y otra cosa no menor, no nos olvidemos que 2012, 2013, 2014, el inicio del fin del gobierno de Cristina y la pérdida de la elección de Scioli tuvo que ver con toda una clase media que había votado a Cristina en el 2011, que llegó al 54%, y que después, producto de el cepo al dólar, producto de no aumento del mínimo no imponible y de todas esas cuestiones, esa clase media se terminó alejando, votó a Massa en primera vuelta y después terminó votando en balotaje a Macri. Que después se terminó empobreciendo con el gobierno de Macri. Y volvió a votar a Alberto y ahora de nuevo no lo votó. Por eso digo, ¿cómo hacemos para comunicar y gobernar también y tirarle ciertas señales y ciertos centros a la clase media? Bueno, y el problema no es solamente ya de comunicación, ya es de implementación de políticas. Digo, Sí, ¿no? Si vos necesitas dólares, controla más la fuga de granos. Claro. Digo, si vos tenés... 50% de informalidad más o menos de contrabando. Claro, pero vos mirá Paraguay, por ejemplo, como para ir a verlo cerquita. Paraguay vende, o sea, exporta granos por el doble de lo que produce. Claro. Se produce 1.000 y exporta 2.000. Exporta 2.000. ¿De dónde llueven esos granos? Y vienen de aquí, macho. ¿Sí? O sea, vienen de este lado. Bolivia está exportando más granos de lo que produce. ¿De dónde llegan los granos a Bolivia? También vienen de acá. Digo, hace unos días... ¿Y eso es solo un error en la falla de control? ¿O ahí hay que ver, el dólar oficial está a 100 menos el 35, el sojero le queda a 65, lo contrabandea para venderlo a 200, digamos? O sea, también hay todo un desfasaje macroeconómico global. Está todo roto, claro. Está todo roto y las primeras medidas que lanzan es ajustar a donde no tienen, no tendrían que ajustar. Digo, ¿cuál es el problema en que la gente viaje? Sí, viendo la realidad económica de la Argentina, ¿qué porcentaje de gente va a viajar al exterior y va a cuotificar teniendo en cuenta que tenés una alta inflación y que tenés que pagar en dólares y que el impuesto país y que aunque la tasa de interés esté subsidiado, ¿qué porcentaje de gente estaba por viajar? Se asustaron por el Black Friday, me parece. Y después te terminan jorobando al tipo que no iba a viajar a ningún lado, al exterior, pero que estaba pensando en hacerse algún gastito y por ahí viajar a la costa, a las montañas, a Salta, a cualquier lado. Sí. Y ahora los destinos se van a encarecer. Claro, porque además pasan dos cosas. Ya Cafayate, por ejemplo, ya es caro. Sí, Cafayate te cobra. Vos vas a Cafayate, yo reniego mucho con los cafayateños, disculpen, pero reniego un montón con los servicios de Cafayate. Te cobran
cobran en euros servicios que te brindan como si fuera del Congo, digo, ¿no? Ya está caro ir a Cafayate, pero busca destinos alternativos. Entonces ese derrame de gente que te va a visitar otros destinos que no son los premium, que no son los top, también van a estar caros porque el tipo se va a querer salvar, porque esa es la mentalidad comercial de la Argentina. ¿Qué pasó lo mismo con el Black Friday? Yo nunca, jamás pude comprar nada de buena oportunidad del Black Friday porque son mentiras. Sí. Digo, si vos tenés un producto a 600 pesos durante todo el año, una semana antes o 5 días antes del Black Friday te lo suben un 30, un 40% y después te tiran la oferta y lo estás pagando a los mismos 600 que venía costando, o quizás hasta un poquito más, o quizás a 550. Digo, porque la mentalidad del comercio y del servicio en Argentina es salvarse en las oportunidades que tiene, no hay honestismo en la mayoría. Entonces terminás jodiéndolo al tipo que no podía viajar al exterior, insisto, y que ahora vas a ver inflados los precios en los destinos nacionales. Locales, nacionales. No solo el problema está en la inflación estructural en el turismo local o nacional, sino me parece que hay otros dos problemas que la medida restrictiva no contempló. Primero, se desplomaron los pasajes al exterior. Es un pasaje que salía 200 lucas a Miami, hoy te sale 86. Por lo cual, mucha clase media que iba a pagar en 6 cuotas 200, lo saca en una cuota en 86. Claro, te sale sí. Lo mismo y terminas pagando el mínimo de la tarjeta. Claro, paga el mínimo, claro. O lo paga en 2 cuotas, digamos, paga 40 lo que pueda y después los otros 40 en el segundo mes casi sin interés. Y después lo otro que yo Pero veo... ojo, además está la posibilidad de otro tipo de financiamiento que sigue existiendo porque eso no se cortó nunca. La financiación que te hacen los mismos brokers turísticos, por ejemplo en México, sí, donde ellos te dicen yo te hago las cuotas y yo te voy debitando. Vos firmás un contrato, etcétera, etcétera, y ellos te hacen el débito cuota a cuota en tu tarjeta de crédito. No te dicen el monto total es 100 y te lo divido en 6 cuotas en la tarjeta de crédito. Te dicen no, pagás 10 por mes y ellos te cobran los 10 por mes. Entonces vos tenés una cuota todos los meses, sí, y da igual, te terminas yendo a México pero con una agencia de viaje mexicana, paraguaya, claro, o de Santa Cruz y no de Argentina. Claro. Entonces no contemplan en la torpeza por tomar medidas apresuradas, probablemente sean medidas total y absolutamente inconsultas, medidas a las que no evalúan los impactos, pasan estas cosas. Tenés todo un fin de semana de gente tratando de adivinar de qué se trata todo esto, porque después están los memes, digo, ¿no? Sí. No les den el pasaje, enséñenles a volar, sí, y eso, digo, sí es gracioso, pero... genera más bronca, me parece. En definitiva terminan generando bronca con medidas antipopulares que no son de consumos populares. Porque de verdad el tipo del quinto cordón del conurbano también se indignó. No iba a viajar ni a Cava, no iba a viajar a ningún lado, pero también se termina indignando. Porque ve que también hay una cuestión aspiracional. Yo algún día quiero llegar a ser clase media, de alguna forma, y quiero poder llegar a pagar irme a algún lado, poder viajar, poder conocer, porque además está toda esta moda mundial de que la mejor inversión es el viaje, porque conoces, porque la cultura, porque eso te lo llevas para vos, porque el positivismo y que sí está buenísimo viajar, está buenísimo conocer, está buenísimo todo. Entonces también hay una cuestión aspiracional en las clases bajas y ven que van a llegar a seguir siendo pobres porque nunca van a poder llegar a viajar en cuotas a ningún lado, ni siquiera a cataratas, o conocer la playa de Brasil, que es lo más a mano que tenemos, un destino favorito de los argentinos, ni hablar Miami. Entonces terminas tomando medidas antipopulares, pero de políticas que no son populares. Y que no te mueve el amperímetro. ¿Cuánta gente viaja? Insisto, ¿cuánto es el porcentaje del argentino que podía viajar al exterior durante el próximo verano? ¿El 1%? ¿El 2% de la población? ¿Cuánto mucho? Exagerando. Otra cosa que le tengo temor que todavía no sucedió, y toquemos madera, esperemos que no suceda, es producto de la falta de financiación oficial o crediticia de los bancos, que la presión hacia el dólar blue aumente, porque digo, en vez de pagar cuota de 30, 40 lucas para viajar, empiezo a comprar, en vez de 200, 400 dólares en la calle para llevar el efectivo y pagar tiquitaca allá. Entonces, presionando al blue producto de la falta de financiación, sea mayor aún la brecha cambiaria, y eso significa en concreto inflación para el 100% de la población
y que lo pagan en mayor medida el decil más pobre de la población, digamos. O sea, aumenta el tipo de cambio blue por la presión al dólar informal por la falta de financiación y termina perjudicándose el vecino del tercer cordón del conurbano, de la zona sudeste de la ciudad de Salta. Digo, esas cosas tampoco la estarían contemplando, ojalá que no sucedan. No contemplaron absolutamente nada. Si parte del gobierno, parte del oficialismo, no solamente del gobierno, parte del oficialismo nacional está pidiendo que se revea y se dé marcha atrás con esta medida, es porque no hubo una consulta. No hubo un aviso, ni siquiera hacia adentro. No es que no le avisaron a la población, ni siquiera le avisaron a los propios que estaban por tomar semejante medida. Yo creo que que debería haber, y creo que va a pasar, un gesto de, le llamemos grandeza del gobierno nacional, de decirle al Banco Central, muchachos, frenen esa circular, guárdenla y veamos qué otra medida tomamos o cómo lo compensamos, o lanzamos un nuevo previaje que al final también termina siendo un financiamiento porque alguien va a tener que pagar el previaje, pero no es tan caro como financiar dólares en el exterior de un montón de turistas yéndose, pero me parece que en estos días, si no hoy, vamos a tener alguna novedad. O en el transcurso de la semana. Yo creo que la van a rever o la van a tener que compensar de alguna forma a esta medida. Y muchachos, en serio, me parece que van a tener que empezar a comunicar un poquito mejor porque están haciendo agua por todos lados. Y esto, la oposición... carne para los leones. Sí, la oposición ya demostraron que gobernando son brutales, ¿no? Con Macri a la cabeza, gobernando son brutales porque nos endeudaron, porque nos empobrecieron, porque cerraron empresas, porque. Tenés un Mauricio Macri pidiendo honrar las deudas cuando su propia familia se benefició, cuando el gobierno de la dictadura ya de salida estatizó la deuda de privados, entre los que estaban las empresas, algunas empresas de los Macri, que habían empezado con poquitas empresas al principio de la dictadura y terminaron con 50 y tantos empresas. No, y la deuda del correo no las honran. La deuda del correo que no la pagan, digo, entonces tenés una oposición que no sabe gobernar y si gobierna para ellos, y te empobrece el resto de la población, ya nos pasó con las tarifas y demás, y tenés esa doble moral espantosa de esta gente que sale a predicar con la bragueta abierta, pero le estás dando la posibilidad de hacerlo y de quedar siempre como los custodios de la moral y las buenas costumbres y nada de lo que tienen. La libertad. Y la libertad, digo, nadie te está diciendo que no viajes, ¿no? Eso es otra cosa. Si hay que defender la medida, hay que decir que nadie te está impidiendo viajar. Lo que están haciendo es no financiarte los intereses de la tarjeta de crédito. Está bien, está mal, está más o menos, capaz que en otro contexto era menos duro, pero, insisto, muchachos, empiecen a comunicar de otra forma porque le están errando por absolutamente todos lados y con la vocera no estaría funcionando. En este escenario, haciendo un poquito de futurología hacia el 2023, el otro día estaba en un congreso en Córdoba y escuchaba ciertas posturas en relación a que por ahí Argentina, al igual que pasó en Chile, termina rompiendo la tradicional polarización y se convierte en una elección de quintos, de sextos. Es decir, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, no logrando hacer pie como mayoría, dando lugar a estos sectores de ultraderecha con los libertarios, a ciertos sectores de izquierda dura con el FIT, pero también existe la posibilidad de que vuelva a emerger la famosa tercera vía, peronistas de las provincias, reivindicando discursos federales, mostrando lo que están haciendo en Córdoba, con otra visión similar a lo que se intentó hacer, pero no pudo terminar de cuajar en el 19, con Schiaretti, con Urtubey, con Pichetto y con Massa. ¿Vos ves que pueda volver a existir algo de eso? Yo creo que se van dando las condiciones para que eso suceda. Y no sé cuánto peso va a tener de acá al 2023, porque no falta mucho. Digo, en rigor de verdad, estamos a nada, estamos a un año de abrir el nuevo proceso electoral de cara al 2023, que ya estamos. Igual en Argentina un año es una barbaridad, ¿no? Puede pasar, no sé, pueden pasar 3 tsunamis y 4 fin del mundo y recién vamos a ver qué pasa para el 2023, pero sí, yo creo que esta posibilidad de construir, es que no se puede construir porque ya está, ya hay un porcentaje de la clase política y un porcentaje de la población que ya aceptaron la existencia de esa tercera vía. Algunos le llaman Corea del Centro, la ancha avenida del medio, sí, pero es más o menos lo mismo. Lo que pasó el fin de semana en Córdoba con Yarlora a la cabeza, con Urtubey disertando en ese congreso que fue de la mesa directiva de la ACEP o el congreso anual de la ACEP. Sí, en la mesa nacional de ACEP, Asociación Civil de Estudios Populares, con la Konrad Adenauer, que es la fundación alemana que trabaja
en conjunto. Sí, y con el intendente de Córdoba, un tipo muy bien visto dentro de la política. Me llamó la atención el discurso de Yarlora, eminentemente federal, diciendo que cuando ellos defienden los intereses de Córdoba, en realidad están defendiendo los intereses de todas las provincias. No es que quieren hacer cordobesismo, ni separatismo, ni nada de lo que se les endilga. Pero es un poco eso también. Es un poco marcarle la cancha al gobierno central, históricamente central, que toma decisiones desde y para Buenos Aires como si podrían aplicarse en absolutamente todo el país sin contemplar otro tipo de realidades. Entonces me parece que con Urtubey, Yarlora, el progresismo en Santa Fe, mirándolo un poquito a Uñac, a Misiones. Sí, en Misiones, alguien más del litoral, algo de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires con Randazzo, que finalmente terminó entrando a la Cámara de Diputados de la Nación, y a ver cómo construyen ese bloque. Me parece que algo de acá al 2023 van a construir. Yo no sé si llegan con una figura o con una propuesta que encante, porque el problema que tuvo... porque la Baña no logró hacer. El problema que tuvo Alternativa Federal es que lo rompieron antes de arrancar. El Frente de Todos se lo chupó a Massa, Juntos por el Cambio se lo chupó a Pichetto y se terminó desarmando en el camino, y hizo una elección decorosa con la fórmula Labaña-Urtubey. También hay que ver cómo se arman ellos y a la vez cómo se desarman en esa polarización Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Si llegan muy, muy desgastados, siguen sin llegar con diálogo, siguen en ese nivel de violencia que tiene Juntos por el Cambio desde lo discursivo y en ese nivel de falta de comunicación que tiene el Frente de Todos al 2023, me parece que puede haber alguna alternativa que seduzca, pero de acá al 2023, no sé, puede pasar un montón de cosas. La carta de Cristina... Yo no la veo muy clara. A mí me está costando mucho el 2023, incluso a nivel provincial, pero porque además es verdad que acabamos de cerrar un proceso electoral y todavía falta un trecho para que se abra el nuevo proceso electoral, aunque ya estamos básicamente en elecciones, porque todos están haciendo, todo lo que están haciendo es de cara al 2023 para ver para ver cómo llegan y cómo llegan en cantidad de votos. Pero oficialmente todavía no arrancó el proceso y hay que seguir la gestión, hay que ver cómo se mueve el próximo Congreso Nacional con los nuevos miembros. Está bastante complejo. Yo no tengo mucha claridad para poder verlo, pero sí me parece que va a ser una elección de tercios de nuevo para el 2023. Hoy, no sé, el año que viene, si seguimos acá, te digo más o menos cómo se ve, pero hoy se ve que puede haber una elección de tercios. Yo descarto la derecha fanatizada de Milei y Espert como una fuerza bruta con una capacidad de movilización importante. Los veo más chupados adentro de Juntos por el Cambio. O circunscrito a la República del AMBA, digamos, o sea... Me parece que... Sí, ni siquiera tanto del AMBA, más de Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo veo más, insisto, una elección de tres con este peronismo o panperonismo federal, con, insisto, Uñac, Urtubey, Yarlora, el progresismo en Santa Fe y demás, con Juntos por el Cambio y con el Frente de Todos. Yo hoy la veo ahí. ¿Quién tiene más votos? Ahí ya no tengo idea. Cómo llega cada uno en 2023, la verdad que no tengo idea, pero es más o menos lo único que puedo llegar a vislumbrar hoy, que es un año y medio de las elecciones. Yo creo que las elecciones del 23 serán en mayo, junio más o menos, julio, ponele, o capaz un poquito más, porque ni siquiera se sabe, no es imposible tanto tiempo. Diego, gracias por la visita, perdón por hacerte esperar un rato ahí. No, ya me ofendí, ya nada, perdón, nos vemos el lunes que viene. Dale. Un abrazo, chau.